Bueno, hermanos, si usted tiene niños menores de entre 8 y 12 años, el hermano Chuy va a ofrecer una clase para los niños de 8 a 12 años. ¿Dónde está el hermano Jesús? Oh, ahí está. Sigan al hermano Jesús de 8 a 12 años. Pueden ir con el hermano Jesús. Él va a ofrecer una clase para ellos, ¿ok? 8 a 12 años. Los teens se quedan aquí. Aguantándome a mí, pobres teens, ¿eh? Sorry, guys. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela dominical y vamos nuevamente en esta tarde, hermanos, a seguir con este estudio sobre la iglesia. Y titulamos este estudio Una institución incomprendida. Y el propósito, dijimos, de este estudio sobre la iglesia es de alguna manera incentivarlo, hermanos, a renovar un amor y una pasión por la iglesia. Este es nuestro segundo estudio. Y dijimos, hermanos, que la primicia por la cual hicimos este estudio es que dijimos, hermanos, que nadie puede decir que ama a Jesús y no amar a la iglesia que él amó profundamente. El amor a Jesús, hermanos, en cierta medida se mide mucho con el amor a su iglesia, ¿verdad? O sea, un amor trae como consecuencia otro amor. Y cuando vemos, hermanos, lo que significó el amor de Cristo por su iglesia, es indudable que nosotros podemos decir, si amamos a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo no podemos amar a su iglesia? Y cuando decimos amar a la iglesia, no solamente estamos hablando de el hecho de servir a la iglesia, de venir a la iglesia, de servir en la iglesia, va un poquito más allá, porque Jesús no solo amó a su iglesia a través de servirle y de cuidarla, ¿verdad? Hay mucho más que eso. Pero esa es la primicia de nuestro estudio. Si amamos a Jesús, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis corderos. Entonces, ahora, en este estudio vamos a entender muy bien lo que significó el amor de Cristo a la iglesia. Antes de ello, quisiera que observáramos una metáfora, hermanos, para entender por qué la iglesia es tan incomprendida. Es curioso, hermanos, pero cuando usted ve lo que el Nuevo Testamento dice de la iglesia, casi siempre, hermanos, vemos que Jesús, hermanos, identificó a la iglesia con un género femenino, ¿verdad? Con un género femenino. Hay palabras, hermanos, que no tienen género, ¿verdad? Hay palabras que obviamente no tienen género, pero cuando Jesús hablaba de la iglesia especialmente, siempre la identificaba con un género femenino. O sea que pareciera que la iglesia, y especialmente en inglés, por ejemplo en español, la iglesia es church, no tiene género, ¿verdad? Pero por la manera que se identifica la iglesia, aunque la palabra en inglés church no tiene género de si es femenino o masculino, cuando nosotros identificamos la iglesia y usamos la metáfora de la iglesia, como la usan Jesús y los nuevos autores del Nuevo Testamento, entonces vemos que lo hacen en un género femenino. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, usted se dará cuenta que Jesús identificó la iglesia como mi iglesia. En español, hermanos, los géneros normalmente se identifican dependiendo con qué vocal termina, ¿verdad? A normalmente es un género que casi siempre es femenino. La silla, ¿verdad? Nosotros no decimos el sillo, la silla, ¿verdad? Y así sucesivamente. La mesa, no decimos el meso. Pero hay otra vocal, la O, que normalmente identifica un género masculino.
Pero si usted ve, dice mi iglesia. No dice mi iglesia, ¿verdad? Por supuesto. Y como le dije, aunque en inglés y en otros idiomas, church no tiene género, pero sí cuando se identifica con la iglesia. ¿Ok? Con la iglesia. Por ejemplo, si usted nota, la iglesia es presentada como una novia, como una esposa o como una familia. Todas esas palabras tienen una identidad de género ¿qué? Femenino. La familia, la esposa y la novia. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29, hay algo que podemos notar allí. Note usted Efesios 5, versículo 25 en adelante. Y note que aquí el Señor está usando la metáfora, ¿verdad? La esposa es la iglesia y el esposo, por así decirlo, es Cristo. En el caso del matrimonio, pues la esposa es la mujer, el esposo es el hombre, ¿verdad? Pero note lo que dice el Señor. Las casadas estén sujetas, las casadas, femenino, a sus propios maridos, masculino, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, femenino. Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, femenino, lo estén a sus maridos, masculino. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién dice? Por ella. No dice por él, ¿verdad? Dice por ella. Implicando que es femenino, o sea, el género es femenino, por ella. ¿Para qué? Dice, santificarla. ¿Qué género es ese? Femenino, igual, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, otra vez, ¿qué género? Femenino. Asimismo, como una iglesia gloriosa, otra vez el género es femenino, que no tuviese mancha, otra vez, ni arruga, otra vez, femenino, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa, otra vez, ¿cuál es el género? Femenino, y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, femenino. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Y entonces, vemos, hermanos, que en esta metáfora que el Señor usa, normalmente presenta o identifica a la iglesia en un género femenino. Entonces, vemos, hermanos, que ese, por así decirlo, ha sido siempre la tendencia hacia las mujeres, ser incomprendidas, ¿verdad? Normalmente, una de las quejas de las mujeres en general es: no me comprenden, soy muy incomprendida. Entonces, la idea aquí, hermanos, es de que esa es la razón que vemos a la iglesia tan incomprendida. Normalmente la mujer ha sido vista como el sexo débil, como el género débil, y entonces muchas veces la manera que la mujer es tratada es una metáfora que Cristo está usando de cómo a veces se trata la iglesia, y por eso usa la metáfora de la mujer, la esposa, la novia, ¿verdad? En otros pasajes se ve a la iglesia como la novia de Cristo, como la esposa de Cristo, y así sucesivamente. Porque la idea de Jesús es presentar a una iglesia que, al igual que la mujer, muchas veces no es comprendida, sino tiene que ser amada, tiene que ser cuidada. Al igual que Jesús dice, presentó una iglesia sin mancha, y la sustenta, dice, y la cuida, y la protege. Pero cuando el hombre no hace eso con la esposa, o cuando el creyente no hace eso con la iglesia, género femenino, entonces la iglesia se vuelve una institución incomprendida, así como la mujer, ¿ok?
que es normalmente la tendencia. Entonces, ese es un detalle que quería que entendiéramos, de por qué salió la idea de hacer algo que la iglesia a veces es incomprendida. Y es una institución incomprendida del género femenino. Quizá porque tenemos la idea igual que la mujer es la parte débil, es el sexo débil, no tiene tanto valor como el hombre en la sociedad y cosas así, especialmente en los tiempos bíblicos, donde la mujer era completamente incomprendida, ¿verdad? Ignorada, no se le tomaba en cuenta para nada. Entonces, imagínense qué valor tenía la mujer. Está sucediendo exactamente lo mismo con la iglesia ahora, hermano. ¿Qué valor le da la gente a la iglesia? ¿Qué valor le da? ¿Comprende la iglesia? ¿La gente comprende a la iglesia? La iglesia es un organismo vivo, hermanos. No es un organismo muerto. No es una institución religiosa. Es un organismo vivo. Y como tal tiene que ser comprendida y como tal tiene que ser valorada. Y ahí entramos usted y yo. Porque los que más a veces estamos incomprendiendo y no estamos valorando es nosotros como creyentes a la iglesia. Entonces, de ahí la importancia que tiene eso. Entonces, esta metáfora nos ayuda a entender por qué la iglesia es incomprendida. Primero, porque Jesús identificó a la iglesia con un género femenino, que normalmente la idea es que no es comprendida, y luego la iglesia es presentada como una novia, como una esposa, como una familia, que muchas veces también es incomprendida, en el sentido de que no se entienden especialmente los propósitos. Y dijimos al principio que es por eso que la gente no entiende lo esencial que es la iglesia, ¿verdad? Porque estamos incomprendidos. Ahora, algo que debemos de mantener en mente cuando hablamos de renovar un amor y una pasión por la iglesia es entender la iglesia tiene propósitos soberanos, hermanos, en la persona de Jesús. La iglesia en los propósitos soberanos de Jesús. Vamos a regresar a Mateo capítulo 16, versículo 18, porque creo que allí encontramos, acuérdese, las dos primeras menciones que tenemos de la iglesia vinieron de las palabras o de la boca del Señor Jesús en dos pasajes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y luego en el capítulo 18. En este capítulo 16 encontramos por lo menos 3 propósitos soberanos que Jesús tenía por la iglesia. Y esos propósitos deberían de llevarnos, hermanos, a amar a la iglesia. To love the church as we should love our Lord Jesus too. En Mateo 16, versículo 18 al 20, note lo que el Señor Jesucristo dice, especialmente en la primera parte del versículo 18. Hermano Aristeo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Muy bien. Note lo que le dice el Señor a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya dijimos la semana pasada que la roca ahí podría representar a Cristo. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, dice que Pablo, recordando la travesía del pueblo de Israel por el desierto, pasando el Mar Rojo y bebiendo, dice de esa roca, y esa roca era Cristo. Pero también en Mateo 24 nos dimos cuenta que al parecer la roca aquí representa la palabra de Dios. Y cualquiera de las dos interpretaciones es válida, porque realmente la roca es Cristo y la roca es la palabra. Por eso el Señor dijo, cualquiera que me oyere estas palabras le compararé a un hombre prudente. Dice que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. El contexto parece decirnos que las palabras de Cristo son la roca.
donde se fundamenta la casa, o sea, donde se fundamenta la vida. Entonces, podríamos decir que el primer propósito soberano de la iglesia, hermanos, es preservar su palabra como única fuente de autoridad. La iglesia, hermanos, debe de ser la institución que preserva la palabra de Dios. Ninguna otra institución, hermanos, la enseña. Las escuelas, sabe, hermanos, que si usted pregunta o si usted hace un estudio, la mayoría de las universidades de prestigio que Estados Unidos tiene aquí en este país nacieron como universidades que principalmente enseñaban la palabra de Dios. Yale, Oxford y muchas otras universidades eran para enseñar la palabra de Dios, hermano. Ahora ya no. Ahora casi ninguna institución, hermanos, educativa, a menos que sea privada, preserva la palabra de Dios como parte de su currículum. Pregúntenle a sus hijos si le enseñan la Biblia en la primaria, en la secundaria, en el colegio, en las universidades. Ya no. ¿Cuál es la única institución? El Congreso no va a enseñar la palabra de Dios, hermano. La Corte Suprema de Justicia no va a enseñar la palabra de Dios. La única institución, hermanos, que va a preservar la palabra de Dios es ¿quién? La iglesia. Y dice el Señor, sobre esta roca, sobre la palabra. Entonces, de allí nace, hermanos. Porque otra vez, amar a Jesús, por implicación, significa que tenemos que amar a su iglesia. Y amar a su iglesia implica, por obviedad, hermanos, que tenemos que amar la palabra. Hay muchos versículos que confirman que debemos de amar la palabra. Dice el Salmo 119, no me diga qué versículo es porque no lo recuerdo, pero hay un versículo que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 119, por ahí está. Entonces, la implicación, hermanos, es que si amamos la iglesia, tenemos que amar la palabra. Y hermano, ¿por qué usted necesita amar la iglesia? ¿Por qué usted necesita tener una pasión por la iglesia? Porque es en el único lugar, hermano, donde va a escuchar la palabra. No hay otro lugar, hermano. En su trabajo no se la van a enseñar. ¿O sí? En la escuela no se la van a enseñar. En el ámbito político, en las instituciones políticas, no se la van a enseñar, hermano. En ninguna otra institución. Solo la iglesia tiene el propósito, hermanos, de preservar la palabra de Dios. Pero hay una segunda cosa que el Señor le dice a Pedro en estos propósitos soberanos. Y la segunda es construir el sistema de fe y conducta de sus miembros. Versículo 18 todavía. Yo también te digo que eres Pedro y sobre esta roca, ¿cuál es la siguiente palabra, hermano Daniel? Que dice ahí. Y sobre esta roca, ¿qué dice? Yo te digo que eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré o construiré, que es otro significado de la palabra original en el griego. Hermanos, la iglesia tiene como propósito principal, hermanos, construir un sistema de fe y conducta de sus miembros. ¿Sabe cuál fue una de las solas de los reformadores? Está aquí. ¿Cuál? Sola escritura. O solo las escrituras, solo la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra regla de fe y de conducta, hermanos. Cometemos un grave error, hermanos, cuando no traemos nuestros hijos a la iglesia. Porque dudo que nosotros como padres seamos tan diligentes y se las enseñemos en casa. Normalmente no pasa, hermano. Y aquellos padres que lo logran hacer, sí ven buenos resultados. Pero la realidad es que la iglesia, hermanos, uno de sus propósitos es construir un sistema de fe y conducta para que usted, sus hijos, toda su familia, hermanos, puedan tener una vida, hermanos, que honre a Dios, que obedezca a Dios, que sirva a Dios, que modere la conducta del esposo, de la esposa, de los hijos, que dé la guía para la administración del tiempo, del dinero, de los recursos, hermano. Todo es un sistema
de vida, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos, la que tiene todo la guía, el manual para nuestra vida y conducta, hermanos. El salmista David, cuando escribió el Salmo 19, si usted ve el Salmo 19, está partido en dos partes. La primera parte, David menciona que Dios ha dejado testimonio de su existencia a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de tu rey, de tu gloria, y un día emite otro día y todo eso. Pero del versículo, creo, 9 en adelante, el salmista dice que la otra manera que Dios ha dejado un testimonio de su existencia es a través de ¿qué? De la palabra. Y dice la razón, y la razón principal es para regular la conducta y la vida de las personas. Y empieza diciendo, ¿verdad? ¿Cómo empieza diciendo, hermana Mayra? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Siga, siga. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que miel y la que destila de panal. Y siga, siga. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Muy bien. Y tu siervo, dice, con ellos es amonestados. Creo antes dice también que alumbra los ojos, que alegra el corazón. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es un manual completo para regular la vida de toda persona, desde la salvación hasta su vida personal. Dice, porque por ella tu siervo es amonestado. Por eso a veces no nos gusta algo que dicen aquí de la palabra, hermano. No nos gusta, porque también nos amonesta. ¿No eso es lo que hace la palabra de Dios cuando dijo Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, o sea, para regañar positivamente a las personas. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, construye un sistema de fe y conducta para sus miembros. Lo que queremos decir, hermanos, es que la iglesia está autorizada por el poder de la palabra ser la única fuente para la edificación de la vida espiritual de los creyentes. Eso es lo que Pablo dijo cuando le habló a los ancianos de Éfeso. Hechos 20:32, hermano, ¿quién lo veo con Biblia? Hermano Manuel, ese es rápido y veloz. Y luego Colosenses 3:16, hermano Irineo. Hechos 20:32, hermano Manuel. Mire lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a ese sistema de fe y de conducta y de esa autoridad. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, dice poder para edificaros, perdón. La misma raíz de la palabra que aquí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, construir, ¿verdad? Poner como fundamento. Y luego en Colosenses 3:16, mire lo que dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, fíjese bien, hermanos. Pablo está diciendo, es un completo sistema para regular su fe, su conducta, y no solamente, Pablo añade aquí, para mantener su vida espiritual. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Haciendo qué? Enseñándoos y otra vez, exhortándoos. La exhortación no es siempre muy bien recibida, hermano, pero es necesaria, y eso es lo que hace la palabra. Entonces la palabra, hermanos, construye el sistema de vida. Ese es un propósito. Por eso el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a construir un sistema de vida, de fe y conducta. Otro tercer propósito soberano de Jesús, de la iglesia, es proclamar el mensaje poderoso capaz de salvar o condenar al pecador aquí en la tierra. Versículo 19 de Mateo 16.
Mire lo que dice Mateo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En las escrituras, hermanos, las llaves son un símbolo o un sinónimo de autoridad. ¿Ok? El que tenía las llaves tenía, ¿qué? Autoridad para entrar o dejar salir a las personas. Ese era un sinónimo de las llaves. El Señor Jesucristo, creo que cuando escribe a la iglesia de Esmirna, dice: yo soy el que tengo las llaves de la casa de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Las llaves eran un sinónimo de autoridad. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves, ¿verdad? También se refiere, hermanos, al hecho de que Pedro iba a tener autoridad de parte de Dios de dejar entrar o salir a las personas. Pero realmente, ¿qué es lo que significa eso en el contexto de Pedro? No es que Pedro era el que tenía la autoridad, sino a él se le iba a dar la autoridad. ¿Ok? Es muy distinto. Pedro no tenía la autoridad, se le iba a dar la autoridad. En otras palabras, Pedro iba a tener autoridad solamente por la autoridad del Señor Jesucristo, que es muy distinto, ¿verdad? Uno como pastor tiene autoridad, pero no la autoridad. ¿Sí me entiende, verdad? Y entonces, también si usted ve en el contexto del Nuevo Testamento, a veces las llaves también se referían al mensaje del Evangelio. Que cualquiera de las dos interpretaciones también es lo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? A ti te voy a dar la autoridad que hay en el reino de los cielos. Y dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y viceversa. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, podríamos decir que lo que realmente el Señor está diciendo es que la iglesia es la única institución, hermanos, con la autoridad de restringir o otorgar el perdón del cielo al pecador que está aquí en la tierra. Dice que todo lo que desatares ¿qué dice? En los cielos. O sea, cuando Dios, hermano, decide abrir las puertas de los cielos al pecador que está aquí en la tierra, la iglesia tiene la autoridad, porque a ella se le dio la autoridad. La iglesia es la única institución, hermanos, que puede traer salvación o condenación. Nosotros predicamos un mensaje de salvación o de condenación. De salvación si la reciben, de condenación si la rechazan. Qué hermoso, hermanos. Dios nos ha dado una autoridad para nosotros ser la llave, la autoridad para determinar la salvación o la condenación de los hombres. No es que nosotros condenamos a las personas o salvamos a las personas. No, a nosotros se nos dio la autoridad, por la autoridad de Cristo, de que atar algo en la tierra y atarlo en el cielo. En otras palabras, si un pecador no escucha a la iglesia, el mensaje de la iglesia, se le cierran las puertas de los cielos. Pero si la iglesia predica un evangelio de salvación y el pecador lo recibe, tal como dice: y todo lo que desatares en la tierra. O sea, si liberas al pecador de su pecado con el mensaje, entonces será desatado en los cielos. Se abrirán las puertas de los cielos. Desatar es de liberar o libertar. Sí, hermano. Sí, me llevó a pensar precisamente cuando Ananías y Zafira desobedecieron. Ya. No fue, no dice la escritura que el apóstol Pedro declaró una muerte sobre ellos, no, sino simplemente dijo que no engañó a nadie más que al Espíritu Santo. Exacto. Dice la autoridad porque en él permanecía el Espíritu Santo. Ya.
Ahora, para que lo entendamos de una manera más práctica, mire lo que dice Juan 20:23. Hermano Daniel, con voz fuerte y varonil. Voz fuerte y varonil. Eso es lo que dice la escritura, ¿eh? Portaos varonilmente. Juan 20:23. El Evangelio de Juan 20:23. Mire lo que dice. A los que remitieres los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieres serán retenidos. ¿Ok? ¿Ve? Eso es el contexto de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Todo lo que atares en el cielo, lo desatarás en la tierra. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que le está diciendo es, la iglesia tiene el poder para decir, este es perdonado por medio del mensaje, ¿ok? Es perdonado. Este es condenado porque rechazó el mensaje. En otras palabras, la iglesia es la única institución, hermanos, con la autoridad para determinar lo que es correcto o errado para la conducta de sus miembros. Y usted sabe que eso es así. No solamente que la iglesia tiene la autoridad, hermanos, para condenar o para salvar, y no estoy diciendo que la iglesia salva o la iglesia condena, quiero decir que ellos tienen la autoridad del mensaje para determinar la salvación y la condenación de un hombre, pero también tienen la autoridad, hermanos, para determinar lo que está correcto y lo que está incorrecto. Si no, mire lo que dice Mateo 18, hermano Wilmer. Mateo capítulo 18, ahora vamos a ver los versículos 17 y 18. Y esto es importante que lo sepamos, y quizá es ahí donde la iglesia es incomprendida también, hermanos. Hermanos, nuestra iglesia o la iglesia tiene autoridad para disciplinarlo a usted, para decirle que está mal lo que usted está haciendo. Eso es la realidad. Mateo 18, hermanos, versículos 17 y 18. Si uno se oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ve? El Señor repite exactamente lo mismo que acabé de decir, pero en el contexto de ¿qué? De la conducta de los miembros de la iglesia. Cuando es errada, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia, y la iglesia tiene la autoridad, dice, de tenerle por gentil y publicano. Lo que quería decirle es, sacarlo fuera, porque esa es la instrucción que tenían los judíos, ¿verdad? Cuando una persona gentil entraba en la congregación, lo podían sacar. Dice, tenla por gentil y publicano. El Señor menciona a las 2 clases de personas que eran repudiadas por los judíos, los gentiles y los publicanos. Los gentiles por ser paganos, idólatras, y los publicanos por ser maliciosos, traidores. Acuérdense, los publicanos eran judíos que se vendieron al imperio romano para cobrar los impuestos de su propio pueblo y abusando de ello. Y por eso no querían a los gentiles, los judíos. Entonces dice él, sácalo, aborrécelo de tu congregación. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que si mira un pecado, el cual un miembro no quiere arrepentirse, tiene la autoridad para determinar lo que es correcto o es incorrecto. Muchas veces la iglesia es incomprendida por eso. Pero acuérdese, Cristo dice que amó a la iglesia para presentar una iglesia que dice santa, pura, que no tuviese arruga. Entonces la iglesia tiene la autoridad para no tolerar ningún pecado nuestro, hermano. Y a veces es lo que menos comprende la gente. Es por el bien de ellos. Es como los hijos, ¿verdad? Cuando dicen, hey, tú no puedes escuchar esa música, o tú no puedes ver esas películas, o tú no puedes ir a estos lugares. No lo hacemos porque somos mean. Es para preservar cierta conducta, cierta moralidad, ciertos valores. Lo mismo en la iglesia. Pero mucha gente no viene a la iglesia porque dice, ahí te van a prohibir todo. Ahí te van a decir que no vayas aquí, que no vayas acá, que no toques aquí, que no veas esto, y todo es, me decía una de mis cuñadas, todo es, no. No, la iglesia no es no, todo. Hay muchas cosas que son sí. Y esas son las que te benefician a ti y a mí. Entonces la iglesia, hermanos, tiene autoridad. Tiene autoridad. Ahora, rápidamente, ¿qué había en el corazón de Jesús por la iglesia, hermanos? ¿Qué había en el corazón de Jesús por la iglesia?
si Cristo amó la iglesia, la amó con el corazón, ¿verdad? Estamos usando una metáfora, ¿verdad? Obviamente, pero cuando uno ama a una persona, uno sabe que hay ciertas cosas que suceden, ¿verdad? Se interesa por ella, lo ve cada vez más. Aunque eso es más infatuación que amor, pero bueno, pero ¿qué había en el corazón de la iglesia? Ya leímos Efesios capítulo 5, ¿verdad? Pero vamos a volver ahí solamente para ver unos detalles brevemente. Efesios 5, 25. Miren lo que dice. Entonces, aquí vemos, hermanos, lo que había en el corazón de Jesús por su iglesia. ¿Por qué sabemos que Jesús amó a su iglesia, tal como lo dice Pablo, así como Cristo amó a la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué había? Primero, había un amor de dimensiones sacrificiales, hermanos, que implicaba dolor, sufrimiento y rechazo, y hasta a veces lo que estamos viendo, incomprensión. Dice que se entregó por ella, se entregó por ella, sufrió por ella, se dolió por ella. Y hermanos, si amamos a la iglesia, esa es la misma experiencia que debemos de tener, hermanos. Sufrir por la iglesia. Hay veces nos va a costar, hermanos, dinero, tiempo, energías para sostener una iglesia. A los hermanos les está costando, hermano. Nosotros estamos cooperando una mínima parte para lo que le cuesta a ellos el aire acondicionado, las luces, la limpieza de este lugar, el sostener todo este edificio. Son miles y miles de dólares que se gastan mensualmente y anualmente, hermanos. ¿Quién cree que paga por eso? Alguien está pagando por ello. Cristo, hermano, se sacrificó, se entregó por ella. Y eso se entregó, usted sabe que está hablando de la cruz, ¿verdad? Está hablando de su sacrificio, en el cual hubo dolor, hubo rechazo, hubo sufrimiento y incomprensión. No comprendieron los judíos, y muchas veces nosotros no comprendemos lo que le costó a Jesús entregarse por su iglesia. Entonces sabemos que la iglesia... Ahora, los creyentes, hermanos, necesitan eso de la iglesia también. Necesitan mostrar un amor sacrificial. Por eso es un sacrificio, hermano, venir a la iglesia. Pero a veces es muy mínimo el sacrificio que hacemos. A veces es un sacrificio estar ofrendando a la iglesia, hermano. Yo le he dicho, hermanos, o sea, no es fácil deshacer de $300-400 mensuales, hermano, para la iglesia. No es fácil, le diré, es un sacrificio. Y usted sabe que eso es. Pero si amamos la iglesia, hermanos, lo vamos a hacer. Y a veces nos va a costar también el sacrificio personal, de tiempo, de poner como prioridad la iglesia. Pablo presentó un ejemplo de un amor sacrificial. En 2 de Corintios 11, 23 al 29. Mire lo que dice allí. 1 de Corintios capítulo 11. Hermana Perla, si lo puede leer. 2 de Corintios 11, 23 al 29. No, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. Todo lo que Pablo pasó por una sola razón. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí
Este es un pequeño currículum de Pablo, hermano. Mire todo lo que Pablo pasó, hermanos. Estamos muy lejos de un sacrificio así. Pero Pablo nos da un ejemplo, hermanos, de todo lo que sufrió, de todo lo que pasó, hermanos, por su iglesia. Y dice, y todavía se agolpa sobre mí, dice, la preocupación por todas las iglesias. Si queremos un ejemplo, hermanos, de una persona, ya no de Jesús, pero de una persona, note lo que dice Pablo. Entonces, cuando le cueste venir a la iglesia, hermano, cuando le cueste dar a la iglesia, cuando le cueste servir a la iglesia, cuando le cueste, hermanos, hacer algo por la iglesia, recuerde, la única manera que probamos nuestro amor a la iglesia es, ¿qué? Haciendo algo sacrificial, hermano. Eso es parte de lo que Jesús hizo. Entonces, es un amor de dimensiones sacrificiales. Cristo dice se entregó por ellas. Segundo, el amor de Jesús por la iglesia requiere una radical demanda de sus miembros para preservar su pureza. Dice que Cristo hizo todo lo posible ¿para qué? Para preservar la pureza de la iglesia. Dice en el versículo 26 y 27, para santificarla, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sí, hermanos, si usted ama a la iglesia, créame, va a tratar de vivir en santidad, va a tratar de hacer, vivir en pureza y de hacer todo lo posible, hermanos, para guardar ¿qué? La santidad de la iglesia. A Cristo le costó, hermanos, santificarlo, purificarlo, lavarlo, meterlo a la lavadora espiritual, pues, y sacarlo más blanco que la nieve. Pero ahora, si nosotros queremos amar a la iglesia, hermanos, tenemos que hacer cualquier tipo de sacrificio, hermanos, para vivir una vida santa. Porque para eso se entregó Cristo, dice, para tener una iglesia santa, pura, sin arrugas, sin mancha. Y eso va a tomar, hermanos, trabajo. Eso va a tomar esfuerzo. Y la manera que podemos nosotros mostrar ese amor, hermanos, viviendo en esa pureza, en esa santidad, por supuesto, es a través de una disciplina amorosa, pero rigurosa contra aquellos que la quieren contaminar con el pecado. O sea, por eso vimos que la autoridad que Jesús tiene sobre la iglesia o le da a la iglesia es para disciplinar el pecado de las personas. Y a veces, hermanos, vamos a pasar por esa disciplina. Llega un momento, hermanos, en que tenemos que erradicar el pecado y poner la disciplina, porque si no lo hacemos, hermanos, como dice Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si no se quiere arrepentir, entonces, sácalo. Tenle por gentil y publicano. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículos 5, 1 al 5, más bien nada, el apóstol Pablo da un ejemplo de eso, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 5, versículo, no es 1:5, creo que no es 1:5, es más bien 5, 1 al 5, ¿ok? Casi estoy seguro. Ya. Échale, hermano Aristeo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien de haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, vemos aquí el pecado de un creyente en la iglesia, y Pablo dice, hey, reúnanse y sáquenlo, disciplínenlo.
Y hay veces ese es lo que va a tomar, hermanos, porque la iglesia necesita mantenerse santa, pura y sin arruga y sin mancha. Esa fue la razón que Cristo murió por ella, para santificarla, dice, para presentarla como una iglesia pura y santa. Entonces va a haber disciplina amorosa, rigurosa, para aquellos que quieran contaminar a la iglesia con el pecado, y también por medio de una amorosa pero consistente aplicación de la palabra en la vida de sus miembros. O sea, la palabra de Dios, hermanos, hay veces va a ser dura para nosotros. Y no se enoje, hermanos, cuando la palabra nos toca, ¿verdad? Y nos molesta, porque ese es el propósito. La palabra es un agente purificador, tal como el fuego es al oro, ¿verdad? Quema, pero purifica. La palabra a veces incomoda, hermanos. La palabra a veces molesta, pero es bueno porque ese es parte del proceso que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Tito 1, 10 al 14, repréndeles duramente, dice, para que sean sanos en la fe. A veces, hermano, tenemos que hablar fuerte, hermanos, porque el Señor nos ha dado la autoridad por medio de la palabra o por su palabra el poder hacer eso. Juan 17, 17, ¿se acuerda? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y otra vez insistimos, por eso el centro de nuestra iglesia, hermanos, es la palabra. Por último, sabemos lo que había en el corazón de Jesús al amar a la iglesia, porque el amor de Jesús por su iglesia demandó un cuidado providencial para todos los miembros de su iglesia. Eso sí es una prueba de amor, hermano, que siempre uno provee para los miembros de su familia, ¿verdad? Un amor. ¿O porque usted va a trabajar? ¿Porque le gusta? ¿Porque es su hobby? Porque tiene una familia que cuidar, que sustentar. Y a veces ni siquiera lo notamos, pues, pero esa es la realidad. ¿Por qué uno se esfuerza en trabajar? Si no es para cuidar y sustentar a su familia. Hay veces el hombre y la mujer, o hay veces solo el hombre, o hay veces solo la mujer, lo que sea. El asunto es que eso es una muestra de amor, hermano. Eso es una muestra de amor. Me acuerdo de una vez, vino una pareja joven y me dijo, pastor, yo quisiera que nos casara, dijo el muchacho. Y sí, yo le dije y como cuánto tienes ahorrado en el banco. Y me dijo, pues yo pensé que nos iba a dar consejería. Sí, por eso. Mi consejo es que tengas un buen dinerito primero, para que puedas darle aquí a la muchacha lo que se merece, y luego hablamos de consejería. No, que me quiero casar y no tengo nada. ¿Dónde la vas a llevar a vivir? No, pues ahí tiene la sala mi papá. No. ¿Qué ahí tiene la sala mi papá? Pues tiene el garaje. Sí, pero es para mi carro, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Si alguien quiere amar a una persona, la tiene que cuidar y sustentar. Como Cristo dice, la codeja. Mire lo que dice en el versículo 29 y 30 para terminar. Mire lo que dice, ahí de Efesios. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Hablando de la esposa, ¿verdad? Como también dice Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, porque le pertenecemos, porque somos parte de su familia. Dice, entonces, Cristo, hermanos, nos sustenta, nos cuida. Cuando uno tiene amor por la iglesia, hermanos, también se asegura de sustentarla y cuidarla. Por eso, el propósito de las ofrendas, hermano, no es para sacarle dinero a usted, hermano. Cuando Dios nos manda a ofrendar, ¿necesita dinero de nosotros, hermano Arister? No. ¿Piensa usted que Dios necesita sus ofrendas y sus diezmos, hermano? ¿Por qué cree que le pide que usted le ofrende y le diezme? Para ver cuánto le ama, hermano. Esa es la única razón, para ver cuánto usted le adora. Él no necesita su dinero. Pero hay veces el ofrendar, hermano, se vuelve una evidencia de nuestro cuidado, de nuestro amor por alguien. Nosotros no le pedimos child membership, como el child support, ¿verdad?
porque el child support, ame a su hijo o quiera a la esposa, lo tiene que dar por ley. Pero aquí no es así, hermano. Las ofrendas, hermanos, son una muestra de amor hasta cierto punto, de interés y cuidado por la iglesia. Y eso es lo que hace la iglesia. Cristo se asegura, hermanos, que su iglesia esté bien protegida del error doctrinal que pueda dañar su cuerpo, como dice allí, ¿verdad? Que la sustenta y la cuida. Sustentar tiene que ver algo de evitar que se caiga. Es como sostener a algo. En el caso de aquí, creemos que se trata del error doctrinal, ¿verdad? Del error doctrinal. Es en ese sentido que vemos Mateo capítulo 18, ¿verdad? De que no haya infiltración del pecado y con eso se caiga en un error doctrinal. Pero en el versículo 5 al 12 de Mateo 16, usted lee que el contexto es de que tenemos que tener cuidado de la doctrina que entra en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cuál fue la advertencia que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles? Bueno, si usted lee Mateo 16, mire lo que dice en el versículo 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se le olvidó traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, eso dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes de entre 5,000 hombres y cuántas estas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas estas recogisteis, canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, sino dice, porque os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de, ¿qué dice? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, Cristo, hermanos, sustenta a su iglesia, cuida a su iglesia del error doctrinal. Y usted y yo deberíamos de hacer eso también, si amamos la iglesia. Usted no va a dejar que ningún amigo le venga a enseñar a su hijo algo incorrecto sobre el sexo o sobre la familia, ¿verdad? No, usted debe de enseñarle, usted debe de evitar que entre en errores que pueden afectar a su familia. Y por último, Cristo se asegura, hermanos, que los miembros de la iglesia tengan una provisión continua y generosa para sus necesidades terrenales, tal como lo dice allí, ¿verdad? Que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La idea, hermanos, es de que si uno ama a alguien, uno va generosamente a cuidar y proteger a esa persona. Ese es el corazón que tenía Cristo para su iglesia. Hizo un amor sacrificial, hermanos. Hizo un amor sacrificial. Entregó una iglesia pura y santa. Y se asegura de que está bien cuidada, tanto del error doctrinal como de el cuidado personal de sus miembros. Eso es lo que Jesús tiene en el corazón para su iglesia. Y eso es exactamente lo que nosotros deberíamos de tener si amamos a la iglesia. Entonces, va a tomar sacrificio, hermano. Va a tomar entrega, va a tomar negarse uno mismo, porque para vivir en santidad hay que negarse uno mismo. Hay tantas cosas que ver, hermanos, en los medios de comunicación, en las plataformas ahora. Muchas de ellas, hermanos, no sé si a usted le pasa, pero digo, es que yo sé que esto no es algo que uno debería de estar viendo. Y sinceramente se frustra uno porque no hay mucho bueno que uno pueda ver, hermano, ni que pueda oír. Pero es parte del sacrificio que hay que hacer si queremos preservar la santidad de la iglesia. Amén. Amén. Porque somos miembros, dice, de su cuerpo y de su sangre. Entonces, cuando usted peca, hermanos, hasta cierto punto va llevando a la iglesia al pecado. Cuando yo peco, hasta cierto punto voy llevando la iglesia en el pecado. Dice Pablo, ¿no sabéis que son un solo cuerpo con Cristo? Haré pues el cuerpo de Cristo, dice, ¿tomaré pues el cuerpo de Cristo con una ramera? No, ni Dios lo quiera, dice Pablo. Ni Dios lo quiera en 1 Corintios 6. ¿Verdad? ¿No sabéis que vuestros cuerpos, dices, son templo del Espíritu Santo?
Pues cada vez que yo entrego mi cuerpo a algo pecaminoso, de alguna manera arrastro, hermano, la santidad y la pureza de la iglesia por la cual Cristo se sacrificó para presentarla, dice, una iglesia gloriosa, santa. Agárrense, hermano, porque la santidad es de las áreas donde es más difícil, hermano, como creyentes. Pero si amamos a la iglesia, tal como cuando uno ama a su esposa, ¿verdad? Uno hace lo posible, ¿no? Para no adulterar con nadie más, porque el amor es una evidencia de eso, o debe de ser un motor para eso. Así que veamos que Jesús, hermanos, amó su iglesia y hizo todo por él. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de poder, Padre, a explorar estos puntos, Señor, que son tan importantes, Señor, para nosotros. Otra vez, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver y a amar a tu iglesia, Señor. Desear, Señor, que tu iglesia, Señor, sea pura, sea santa. Tenga todo lo necesario para cumplir su ministerio, Señor, aquí en esta tierra. Padre, al igual que tú amaste la iglesia, Señor, produce en nosotros, Señor. Ayúdanos a generar, Señor, ese amor también por tu iglesia, Padre. Y que nosotros como iglesia local podamos ver realmente la evidencia, Señor, de un amor puro y sincero para tu iglesia, para esta iglesia, Señor, local. Te damos gracias, Señor, por esta jornada dominical, Señor, en la cual hemos aprendido, hemos tenido compañerismo. Bendícenos, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermano.